Hablando de Costa Rica, el gobierno ha decidido clausurar de manera definitiva los 44 espacios carcelarios conocidos como las tumbas. Casi 15 años después de la crítica del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el lema de las autoridades ha sido la humanización de las casi 13,000 personas privadas de la libertad en el país centroamericano, donde a pesar de un hacinamiento general del 44%, el Estado mantiene el control de las prisiones. Quiero saludar en esta parte del programa a Marco Feoli Villalobos, viceministro de Justicia de Costa Rica y doctor por el programa Estado de Derecho. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Buenas tardes. Buena tarde. Para empezar, ¿a qué se debe esta decisión de cerrar ya estas cárceles? ¿En qué coyuntura se ha dado? Vamos a ver, el actual ministro de Justicia junto conmigo llegamos al Poder Ejecutivo hace más o menos un año con una, digamos, perspectiva algo contramayoritaria de cómo tiene que funcionar un sistema penitenciario. Como en toda América Latina, Costa Rica padece de problemas importantes de hacinamiento y esto nos ha llevado, digamos, a intentar imprimir una forma diferente de entender un sistema que lo que hace es agudizar las brechas sociales, que está demostrado que no funciona. Entonces, como parte de estas cosas, se tomó la decisión hace unas cuantas semanas de cerrar un ámbito de la cárcel más grande del país, que se llama el Complejo de la Reforma, que había funcionado como una máxima seguridad hacía ya mucho tiempo y que en la actualidad, aunque ya hay otra máxima seguridad, digamos, con otras condiciones, esta se seguía utilizando y que en nuestro criterio supone la violación de derechos fundamentales porque las personas se encontraban en un estado básicamente de aislamiento. Sin embargo, lo importante de esto yo creo es que la decisión de cerrar esta máxima seguridad antigua pasa, digamos, por un proceso mucho más profundo de redefinir el sistema penitenciario. No es una tarea fácil porque esto genera muchísima resistencia. Nosotros afortunadamente hemos tenido el apoyo del presidente, pero esto genera unas enormes resistencias a nivel de opinión pública porque el discurso de seguridad que ha imperado en América Latina en los últimos 20, 25 años está muy arraigado. Entonces, explicarle a la gente que las personas privadas de libertad tienen derechos a que se respete su dignidad es a veces muy difícil de llevar ese mensaje. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho, creo que con buenos resultados, en el sentido de que hemos logrado bajar el hacinamiento, hemos impulsado algunas reformas legislativas, pero sobre todo hemos posicionado el tema a nivel de opinión pública, que es lo que me parece a mí muy importante. Ahora, había señalamientos importantes respecto a la violación de los derechos humanos de los reos. Usted decía poca exposición, por ejemplo, a la luz, a lo mejor el espacio del que estaban confinados. ¿Cómo podría rehabilitarse un reo en esas condiciones? Bueno, hace unos días yo lo decía en una entrevista que me hacía el diario El País, es imposible, y esta es parte del engaño en el que hemos caído todos como sociedad. La cárcel de por sí tiene efectos criminógenos. Cualquier tipo de encierro tiene efectos lesivos, digamos, sobre la salud de las personas. Por eso es que la cárcel tiene que ser la última alternativa a la que se recurra para resolver los conflictos sociales. Esto es lo que nos dicen a todos los que estudiamos Derecho cuando estamos en las facultades, que la prisión tiene que ser la última ratio, etcétera, etcétera. Pero en la realidad sabemos que en América Latina hemos apostado prioritariamente por el encierro como forma de resolver los diferentes conflictos. Esto tiene que cambiar. Nosotros creemos que esto debe cambiar y en la coyuntura actual, bueno, hemos aprovechado lo que se nos ha presentado para poder impulsar, digamos, una forma distinta de entender la política criminal de un Estado. Nosotros tenemos que apostar por otro tipo de sanciones, tenemos que replantearnos por qué la única forma de enfrentar, digamos, la violación de la ley tiene que ser el encierro, cuando aparte de todo es muy costoso, encerrar a la gente es caro, cada privado de libertad, por lo menos en Costa Rica, y esto no será muy distinto en el resto de países de América Latina, cuesta más o menos $1,200 al mes, y esto se paga con los impuestos de la gente. Entonces, nosotros tenemos que avanzar hacia otras formas de sanción diferentes a la prisión. No tiene que haber impunidad, pero tampoco tiene que haber siempre la respuesta de la prisionalización como la única salida para enfrentar estos dilemas sociales, digamos. Quisiera hacerte una pregunta en dos sentidos. En primera, de las personas que ya salieron de prisión, ya purgaron su condena, ¿qué margen de cometer nuevamente delitos o de reinserción a la sociedad tienen? Y por otro lado, si han pensado de esos 13,000 reos que estaban en las tumbas, ¿hacia dónde los van a mover? ¿O qué margen de operación van a tener para reinsertarlos en la sociedad?
Bueno, tengo que aclarar algo. Las 13.000 personas es la población total que tiene Costa Rica en los centros penitenciarios de todo el país. Ya. En esto que se conocía como las tumbas había más o menos 50 personas. Estas 50 personas han sido ya reubicadas en diferentes centros, porque en realidad eran personas que estaban allí no porque fueran peligrosas, sino porque habían tenido problemas de convivencia. Hay un caso dramático que es el de una persona transexual que había recibido una serie de agresiones en diferentes centros, y como respuesta lo que se hace es llevarla a estas tumbas, lo cual es una perversión. Es decir, lo que estamos es castigando doblemente a una persona, más allá del delito que cometió, por una condición personal, por ser transexual. Este tipo de cosas son simplemente inaceptables. Nosotros, a la par de esto, tengo que decir que hemos impulsado algunas reformas legislativas. El año pasado se aprobó una ley que elimina los antecedentes penales para facilitar, digamos, el proceso en que las personas consigan trabajo. Se excluyeron algunos casos, digamos, algunos supuestos más graves, como criminalidad organizada, como delitos contra la función pública, delitos contra menores de edad, etcétera, pero se aprobó una ley, digamos, que tiende en ese sentido, en favorecer la reinserción. El sistema penal, como ha sido diseñado históricamente, lo ha sido para favorecer la exclusión de ciertos sectores sociales. Por eso a las cárceles generalmente quienes van son personas pobres. Ese es el perfil de gente que entra en las cárceles. Bueno, esto tiene que cambiar si nosotros, por ejemplo, impulsamos este tipo de medidas. En cuanto al tema de la reinserción y el tema de la reincidencia, hay un margen, digamos, más o menos de un 30% de personas que salen de las cárceles y reinciden. Estos son los datos que nosotros tenemos. Pero bueno, más allá de esto, el tema es cómo enfrentar el sistema penal impulsando medidas distintas a lo que tradicionalmente se ha hecho. Este es un ejemplo, el del que le contaba de la ley de antecedentes penales aprobada el año pasado aquí en el país. Hay otros proyectos como de sanciones alternativas que ya se aplican en otros países con mucho éxito, que también nosotros estamos impulsando. No es bueno para un país tener las cárceles como las tenemos en América Latina. Este es un problema compartido y yo creo que también las respuestas deberían ser compartidas. La cárcel como tal no funciona, no ha funcionado. Hay que buscar otras respuestas y hay que dejar la cárcel para los casos más graves de violencia en una sociedad. ¿Casa por cárcel tal vez? Esa es una opción. Yo creo más en los trabajos por ejemplo, en las penas de utilidad pública, que es un proyecto en el que nosotros estamos ahora empleados a fondo, que las personas, digamos, que cometan ciertas faltas, ciertos delitos, tengan que asumir sus consecuencias, por ejemplo, haciendo trabajos en favor de la comunidad, no sé, en los ayuntamientos, en los municipios, mantenimiento de calles, de parques, qué sé yo. Esto es tan grande como la creatividad nuestra nos permita pensarlo. Lo cierto es que nosotros no podemos seguir enviando gente a la cárcel indiscriminadamente solamente porque ya de previo, digamos, estaba en una condición de vulnerabilidad. Como le digo, es muy complejo convencer a la opinión pública de que esta es una defensa de derechos humanos y que ante eso uno no puede claudicar, porque hay muchos prejuicios. Pensamos que todas las personas que están en las cárceles son violadores, asesinos, depredadores sexuales, cuando la realidad es que, por lo menos en Costa Rica, el 75% de las personas que están en las cárceles están por haber cometido delitos de narcomenudeo o por haber cometido delitos patrimoniales, delitos que están asociados generalmente a la pobreza. En las cárceles no están grandes evasores fiscales, ni están políticos corruptos, ni están empresarios corruptos. Es otro el perfil de gente que llega a la cárcel. Entonces, si nosotros no abordamos los problemas sociales que hay de fondo, entonces no vamos a resolver nunca el problema del hacinamiento, que, como te decía, es un problema que padece Costa Rica, pero que también lo padece Colombia, que lo padece Chile y que lo padece todos los países, lo padecen todos los países de América Latina. Muy bien, agradecemos a Marco Feoli Villalobos, viceministro de Justicia de Costa Rica y doctor por el programa Estado de Derecho. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.